¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este Consejo Nacional Agropecuario y saludo pues a tan distinguida concurrencia reunida esta tarde, a Juan Carlos Cortés García, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, a quien le agradezco sus palabras y lo felicito sinceramente por su mensaje. Al licenciado Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, al contador público Marcelo de los Santos Fraga, gobernador de San Luis Potosí, al contador Ismael Hernández Deras, gobernador de Durango, al contador Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, al ingeniero Eduardo Burz Castelo, gobernador de Sonora, al senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, al diputado César Duarte Jaques, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a todas las apreciadas y apreciados representantes, presidentes de organismos empresariales y de organizaciones campesinas y agropecuarias que están aquí esta tarde, las más distinguidas, las más representativas de este sector. Los saludo a todos con aprecio. A las estimadas y estimados legisladores, diputados, senadores, que también acudieron a esta convocatoria del Consejo Nacional Agropecuario. La verdad es que a la vista del número de legisladores que hay presentes, podemos decir que hay quórum y que los asuntos que sean válidos. Quiero aprovechar, por cierto, para, al igual que lo ha hecho Juan Carlos, reconocer y felicitar a las diputadas y a los diputados salientes de esta 60ª legislatura. Yo estoy convencido de que, más allá de las vicisitudes, diferencias políticas y partidistas, no solo naturales, sino también necesarias en la pluralidad, esta legislatura manifestó un enorme compromiso con el país al impulsar una serie de reformas que durante muchos años, algunas de ellas durante décadas, se habían enunciado como necesarias para México, pero que había sido no solo imposible de procesar, sino ni siquiera habían sido propuestas o medianamente discutidas. Reformas en los temas de pensiones de los servidores públicos, que implicaron verdaderamente una ventaja singular, prácticamente la solución de una buena parte del problema de finanzas públicas de largo plazo del país. Se dice fácil, pero es una reforma que implicó un ahorro a la nación del 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Las reformas que se hicieron en distintos sectores, desde seguridad y justicia, hasta en materia energética también, un tabú que su falta de abordaje había rezagado notablemente a nuestro país y que por lo menos abre en parte una vía a una solución de fondo tan indispensable, y particularmente el apoyo muy significativo que le dieron al campo mexicano en esta legislatura, que como nunca, lo digo sinceramente, como nunca había recibido un apoyo, desde luego en lo que a materia presupuestal se refiere, pero no solo en esta materia. Así que a las diputadas y a los diputados salientes, desde luego a los senadores que forman parte de la misma legislatura, pero que finalmente se quedan 3 años más, pero a las diputadas y a los diputados salientes de todos los partidos políticos, en nombre del país, les agradezco su responsabilidad y les deseo la mejor ventura en las responsabilidades públicas o privadas que tengan en mente. Y desde luego a las diputadas y a los diputados electos, entrantes, aquí presentes, y a todos los que integrarán la 61ª legislatura del Congreso de la Unión. También quiero desearles, por bien del país, que
les vaya bien en el desempeño de su representación. Que por más complejos que sean los problemas y los desafíos de nuestra querida nación, esos problemas pueden y deben enfrentarse y resolverse mientras haya disposición al diálogo sincero, responsable y a la construcción de acuerdos. Y que para ello se requiere una norma política, legal y ética fundamental, y que es que más allá, insisto, de las diferencias de partido, de región, de sector, exista siempre en la voluntad política y en las acciones concretas un ánimo de hacer prevalecer el interés superior de la nación por encima de cualquier otro, personal, de grupo o de partido, y que tendrán siempre, indeclinablemente, en mi persona, en la titularidad del Poder Ejecutivo, en la Presidencia de la República, no solo una voluntad política, sino una convicción personalísima. Soy alguien que cree en el diálogo, que apuesta precisamente a la capacidad y a la inteligencia de la gente para poder llegar a acuerdos, que he creído no de ahora, sino siempre, que la política es precisamente construcción de los mismos y que en la medida que los acuerdos que se construyen vayan a construir bien común, no solo la política se ennoblece, sino que el país avanza. Así que la mejor de las suertes a la nueva legislatura, y estaré siempre a sus órdenes para dialogar y para decidir lo que sea mejor para México. El campo, queridas amigas, queridos amigos, es uno de los ejes fundamentales del desarrollo de México. Y por ello me alegra volver a estar aquí con los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario. Siempre es motivo de satisfacción reunirme con quienes, si algo realizan de manera incansable, es trabajar para salir adelante. Para mí es motivo de satisfacción estar con un sector que se caracteriza por su esfuerzo denodado, por un sentido de responsabilidad y por la aplicación de una máxima medular en la vida de cualquier persona y de cualquier nación. Solo se puede salir adelante mediante el trabajo, el esfuerzo. Cuando en México asumamos esa realidad como norma cotidiana de vida, yo sé que el país será distinto, será mejor. Aprovecho también, porque lo omití, para saludar a distinguidas embajadoras y embajadores aquí presentes de países hermanos y a los invitados del Consejo Nacional Agropecuario que nos honran con su visita. Sepan que México los recibe con los brazos abiertos, que somos un pueblo que más allá de las adversidades estamos decididos a enfrentar nuestro futuro, y siempre la visita de amigos latinoamericanos o de otras partes del mundo nos alegra. Particularmente en un día como hoy, en que está reunido el Consejo Nacional Agropecuario, pero también hay que decir, un día, por cierto, que vale la pena decirlo, de fiesta o de alegría para México, porque finalmente ganó la selección mexicana. Y eso es... Yo espero que eso sea, bueno, se vale porque yo espero que eso sea también no solo un impulso fundamental al ánimo del equipo, sino del país, y les voy a decir por qué. Soy alguien que yo considero que en muchas de las cosas del ser humano cuenta mucho precisamente el espíritu, el carácter y la forma con que orientamos las cosas. No es la primera vez que utilizo una metáfora que aluda a equipos de fútbol nacionales, ni será la última. Pero el hecho es, amigas y amigos, es que se pueden tener los mismos jugadores, pero cuando hay precisamente actitudes y visiones distintas, las cosas y los resultados cambian. Y lo pienso también para el país en muchísimas cosas. He insistido, por ejemplo, que en materia económica, sí, efectivamente hay datos de la realidad que marcan precisamente, por ejemplo, los ciclos económicos
tan graves, por cierto, como por el cual estamos pasando. Pero muchas veces las propias decisiones económicas de consumidores, de inversionistas, de decisiones precisamente de negocio, se ven impactadas notablemente por la generación de expectativas. Alguna vez en una reunión con banqueros de México decía, cuando discutíamos la pertinencia de un programa contracíclico, económico, y que se me advertía del riesgo de incurrir en medidas keynesianas, yo señalaba, bueno, no es solo un problema de a quién recurrimos, si a Keynes o a Friedman para enfrentar los problemas de la economía, sino que también probablemente tengamos que recurrir a Freud, que nos permita precisamente generar mucho mayores condiciones de certeza en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que decidimos. Yo pienso que México, en una buena parte, para ser el gran país, la gran nación que somos, con los recursos verdaderamente portentosos, con la riqueza de su gente, bien viene, siempre bien, un dato de confianza en nosotros y de apuesta por el futuro de México. Yo estoy convencido de ello, y si me permite este comentario heterodoxo acerca del juego de ayer, fue porque sé que puede ser el principio también de un nuevo ánimo y de una nueva actitud en muchas cosas, ojalá así sea en nuestro país. Hace un año, amigas y amigos, estábamos reunidos, recuerdo, no sé, Juan Carlos, si aquí, en este mismo salón. Y caramba, las cosas eran diametralmente distintas. Si algo era materia de las discusiones del Consejo Nacional Agropecuario, era, por ejemplo, el que estaban registrándose los precios más altos en la historia de los bienes agropecuarios. Y precisamente surgía ya el tema de la crisis alimentaria como se conoció en México. Para entonces, fechas más o menos, pero se reunió también la FAO para empezar a analizar este problema. Y efectivamente, la incidencia del aumento de precios registrado en 2007-2008, algunos de ellos incluso commodities que subieron hasta el doble, y en algunos casos hasta el triple de precio en aquellos años, tuvieron, como lo temíamos y como lo comentábamos entonces, tanto por el presidente del Consejo como por un servidor, una incidencia en las familias más pobres de México y del mundo. Es decir, en esos primeros 2 deciles, la gente, el 20% más pobre de los mexicanos, el 10% más pobre de los mexicanos por lo menos, que destina más de la mitad de su ingreso a la compra de alimentos, naturalmente que vio una merma significativa en su poder adquisitivo y en su nivel de vida. Revertir esa situación a través de políticas públicas distributivas y sociales sigue siendo un reto fundamental, independientemente de que se hayan atemperado, en algunos casos, incluso preocupantemente para el sector, los precios de los alimentos. Pero también, amigas y amigos, el panorama era total y radicalmente distinto. La economía, por ejemplo, preveía no solo un crecimiento del sector, sino que preveía para este año, en aquel julio de 2008, se preveían tasas de crecimiento para la economía nacional superiores al 3%. Todavía cuando las señoras y los señores diputados aprobaron el presupuesto de egresos para este año, se tenía el promedio de las expectativas del sector público y privado era superior al 2% para este año. Y vino desde entonces precisamente una verdadera debacle en la economía internacional. Por primera vez, desde que se tienen registros globales del Producto Interno Bruto, todos, es decir, el Producto Interno Bruto mundial, en promedio, está registrando una caída, es decir, es la primera vez que prácticamente todo el mundo, al mismo tiempo, está registrando una recesión. Y si hace un año, sector público y privado, preveíamos un crecimiento de más o menos 3% de la economía nacional, para el primer semestre de este año, es decir, para los datos a junio, el mes pasado, la economía nacional probablemente tuvo una contracción, una caída del 9% de la economía. Sin duda alguna, una de las más severas, si no es que la más, el primer semestre
con la contracción económica más severa en mucho tiempo, en décadas, en el país. Sin embargo, y aquí es un matiz que vale la pena mencionarlo aquí en el marco del Consejo Nacional Agropecuario, ya lo dijo Juan Carlos y lo reitero yo, porque este es mérito de ustedes, amigas y amigos. El sector agropecuario en México, a pesar de las terribles condiciones de la economía mundial y de la economía nacional, el sector agropecuario registró el año pasado un crecimiento de 3.2% y aún en el primer trimestre de este año de casi 1,5% de crecimiento, y probablemente se haya refrendado en el segundo trimestre. Es decir, es el único sector de la economía que, a pesar de la adversidad, de la caída de exportaciones, registró un crecimiento. Y ello fue gracias, por ejemplo, a que el año pasado hubo una producción sin precedente de 196 millones de toneladas de alimento en el país, lo que nos pone en la ruta precisamente que nos hemos trazado de superar los 200 millones de toneladas al cierre de este año, a pesar de la enorme adversidad que enfrentamos como nación. Ya comienza a haber ciertamente algunos indicadores incipientes, todavía aislados si se quiere, pero alentadores a fin de cuentas. Menciono algunos, por ejemplo, y es que en materia de empleo, a pesar de que las recesiones registran precisamente contracciones severas en el empleo, y a pesar de que la economía cayó a tasas del 9% anual, algo verdaderamente insólito, las variaciones, las caídas en el empleo formal en el país en este lapso fue tan solo del 1.8% del mercado laboral formal, es decir, registrados en el IMSS. Y mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía en el mes de junio, todavía ahora, se están registrando desempleos adicionales de casi 600,000 personas al mes que pierden su trabajo. Ya en México, en el mes de junio, registramos una tasa positiva de crecimiento de casi 20,000 empleos nuevos, formales, en términos netos incluso, registrados ante el Seguro Social. En materia, por ejemplo, un rubro que les interesa a ustedes, en materia de exportaciones agropecuarias, en el mes de junio, las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios crecieron 5.43% con respecto a mayo, es decir, una tasa de crecimiento mensual de más de 5%. Y aunque no es válido extrapolar hacia todo el año, porque evidentemente debe tener una peculiaridad específica de carácter estacional o transitorio, esto implica una tasa que fue en junio, por lo menos, si la anualizáramos, cercana al 60% de crecimiento. Es decir, va a variar desde luego. Evidentemente que apenas estamos ante la incipiencia de una recuperación, pero son, qué decirlo, notas positivas que finalmente son buenas para el país y es bueno revisarlas con detenimiento. Siempre sostuvimos, amigas y amigos, que por muy grande que fuera la adversidad que tuviera que enfrentar nuestro país, las mexicanas y los mexicanos teníamos que enfrentar esa adversidad y que la clave no era determinar qué tan profunda o qué tan ancha fuese a ser la recesión mundial y cuál sería su impacto en nuestro México, sobre todo una economía vinculada como ninguna otra a los Estados Unidos y dependiente del sector más castigado como fue el de manufacturas, sino que la clave era preguntarnos qué cosa podemos hacer día tras día para enfrentar esa adversidad y salir adelante. Durante mucho tiempo se dijo, no durante mucho tiempo, pero causó un grave impacto a México en su imagen internacional, que el nuestro sería un Estado fallido, es decir, un Estado incapaz de enfrentar su propia realidad en términos más, en términos menos. Y sin embargo, amigas y amigos, en estos meses, en este año que ha transcurrido, en menos incluso de la última reunión del Consejo, ahora, el país se enfrentó no una, sino por lo menos 3 o 4 problemas estructurales que hubieran puesto en duda la viabilidad de cualquier nación y que si México no tuviese los elementos de fortaleza institucional y sobre todo de responsabilidad social en su gente, en sus instituciones, seguramente se hubiera comprometido
el presente y el futuro del país. Y enfrentamos no solo el tema de la inseguridad y de la criminalidad, sino también enfrentamos al mismo tiempo la peor recesión económica en el mundo en décadas y en México, y por si eso fuera poco y para colmo, el surgimiento de un nuevo virus mortal en nuestro país como fue el de la influenza A/H1N1. Tenemos problemas, sí, amigas y amigos, pero hoy más que nunca, señoras y señores amigos del Consejo Nacional Agropecuario, estoy convencido y reafirmado en mis personalísimas convicciones, que México tiene el carácter, el temple, la fuerza para salir adelante y que mientras estemos unidos los mexicanos, seguiremos adelante, saldremos adelante por muy graves que sean los problemas que tengamos que enfrentar. Ese ha sido el caso. ¿Qué explica el dinamismo del sector agropecuario nacional? Yo creo que lo explican diversos factores. Insisto, el más importante es el trabajo de su gente, el trabajo más esforzado y el más difícil, que es el del productor agrícola, que tiene que lidiar precisamente con la incertidumbre asociada a problemas referidos desde el clima, la inseguridad en la tenencia de la tierra, que durante décadas, por cierto, padeció el país y que nos hemos empeñado a hacer de México un país de leyes, donde el derecho de cada quien no pueda ser violentado ni cuestionado injusta e ilegalmente por otro, hasta, desde luego, los problemas recurrentes de falta de capitalización, de falta de crédito, muchos otros. Por cierto, para agregarle a lo que hemos vivido este año, también se confirmó hace algunas semanas que este año sería un año del llamado fenómeno del Niño, es decir, que habrá menos precipitación pluvial que en otros años, pero bueno, ya saldremos de todas esas, también de esas vamos a salir. Detrás del dinamismo del sector agropecuario, amigas y amigos, está un factor que a mí me llama mucho la atención. Está, por ejemplo, la fuerza y el carácter de empresas o de organizaciones como las que hoy ganaron el Premio Nacional Agroalimentario 2009. Ha sido muy grato para mí entregar ese reconocimiento a RIC Alimentos y de veras le agradezco mucho a don Manuel, no está por ahí, y le agradezco de veras, ingeniero, sus palabras que me comentó ahí en la entrega del premio, se lo agradezco de corazón. Al Banco del Bajío, un banco muy vinculado con el sector agropecuario, precisamente ahí en lo que fue el granero de México. Y a la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, que con una gran tradición de compromiso, no solo con el sector, sino con Sinaloa y con México, y que fue presidida por alguien muy querido para muchos mexicanos, como fue el Maquío, si no me equivoco. Muy bien, amigos, las compañías y las asociaciones galardonadas son un ejemplo del campo y del México que queremos en muchos sentidos. Son empresas, son asociaciones libres, en el caso de agricultores del Río Culiacán, son bancos comprometidos con el sector, son empresas agroalimentarias que verdaderamente han perseverado a pesar de la adversidad, insisto, gracias a su esfuerzo. También quiero rescatar el muy brillante mensaje de Juan Carlos Cortés, que coincido en que la agricultura no puede esperar y que debemos perseverar precisamente en una meta común de los mexicanos, que es aumentar la producción de alimentos con una visión de largo plazo. Y tengan la seguridad, amigas y amigos, que la seguridad alimentaria es para nosotros un asunto de Estado. Y por eso, a pesar de la crisis económica global, es fundamental expandir la capacidad productiva del país, su productividad especialmente. Estoy convencido además de que precisamente no es la bonanza, sino la adversidad lo que mide la estatura moral, el tamaño y el carácter de la gente
de las personas, de las empresas y de los pueblos. Siempre habrá dificultades y desafíos, pero la disyuntiva, amigas y amigos, no es tener o no tener problemas, por supuesto que los habrá, sino la determinación de enfrentarlos y de resolverlos. Y tanto ustedes como nosotros en el gobierno federal hemos afrontado de manera decidida los retos del país, incluyendo los del sector rural, en lugar de evadirlos o de ignorarlos. En el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se ha podido establecer mecanismos de diálogo que implican también a gobiernos locales, a productores, a organizaciones. Ha habido un intercambio de argumentos y las dependencias a mi cargo, las dependencias del Ejecutivo Federal, tienen la clara instrucción con el sector productivo nacional, como lo ha dicho Juan Carlos, primero dialogar y dialogar abiertamente, y segundo, hablar con franqueza y sinceridad de lo que tenemos. Es mejor decir qué se puede y qué no se puede, pero hablar precisamente con la verdad, porque solo así podremos entendernos de fondo y en el largo plazo. Hoy quiero reafirmar, amigas y amigos, el compromiso del gobierno federal con el campo. En esta administración hemos hecho un esfuerzo por desplegar todos los recursos a nuestro alcance para impulsar al sector y para mejorar el ingreso de los productores. Gracias a las decisiones de la Cámara de Diputados y del Congreso, particularmente asociadas a la reforma fiscal de 2007, hemos podido impulsar el mayor gasto y la mayor inversión en el campo en nuestra historia. El presupuesto, por ejemplo, el presupuesto para el campo, el contenido en el llamado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, el PEC, creció de 155,000 millones en 2006 a 235,000 millones en 2009, es decir, en un 50% en un poco más de 2 años. Es decir, 80,000 millones de pesos más. Y ahora que enfrentamos una situación particularmente difícil, hemos puesto especial atención para liberar de manera lo más oportuna posible recursos. Al cierre de junio se había ejercido el 60% de los fondos del Programa Especial Concurrente. Ello se ha traducido en apoyos a agricultores, a ganaderos, a pescadores de México, procurando orientarlo a quienes más lo necesitan. Ustedes conocen bien los programas del gobierno federal, suficiencias e insuficiencias, pero hicimos un esfuerzo incluso por reforzar algunos de ellos y orientarlos precisamente a quienes más lo necesitan, a los agricultores más pobres. Por ejemplo, en el caso de Procampo, aumentamos 12% los apoyos de Procampo a los pequeños productores, es decir, a quienes tienen hasta 5 hectáreas, se le estaba entregando ahora 6,500 pesos en lugar de los 5,800 por hectárea que recibían antes, es decir, un incremento de 1,700,000 a 1,700,000 campesinos en el país, que son quienes más necesitan precisamente el apoyo de todos. Segundo, multiplicamos algunos recursos en programas sectoriales, por ejemplo, a cafetaleros. Estamos respaldando con financiamiento, capacitación, asesoría técnica, apoyos productivos, la comercialización de 500,000 de productores de café, sobre todo productores indígenas del país. Tercero, estamos promoviendo un desarrollo pecuario más incluyente, transparente y sustentable. Me comprometí con ustedes a que no terminaría el PROGAN y hemos cumplido la palabra, y no solo eso, sino que hemos ampliado el programa ganadero que llega ya a casi 650,000 productores. Hoy el número de beneficiarios es 80% superior al que había al inicio de esta gestión. Cuarto, fortalecimos los apoyos a la pesca y a la acuacultura, y para ello duplicamos, se dice fácil, duplicamos la inversión federal en este sector para modernizar la flota y aumentar la producción. Seguimos desde luego con los apoyos de gasolina a pescadores ribereños, el diésel marino y los apoyos energéticos en todo el sector. Quinto, creamos esquemas innovadores para capitalizar la agricultura, la ganadería y la pesca. En una recesión global como la que tenemos, lo primero que desapareció a nivel mundial fue el crédito.
porque precisamente la crisis empezó con la quiebra de las grandes instituciones financieras del mundo. Bancos e instituciones que habían sobrevivido a la crisis de 1929 en Estados Unidos, quebraron en Estados Unidos después de Lehman Brothers. El crédito fue lo primero que desapareció. Y en México, el crédito rural, que estaba desaparecido desde hace décadas, fue precisamente objeto de nuestro impulso y de nuestro esfuerzo. Y en plena adversidad y crisis económica, no solo mantuvimos, sino que ampliamos el financiamiento rural del país. La banca de desarrollo ha detonado créditos por 50,000 millones de pesos en beneficio de 2,5 millones de productores y de otros sectores vinculados al aparato productivo nacional, no solo agropecuario. Hemos destinado 40,000 millones de pesos a fortalecer los activos productivos del sector, tractores, trilladoras, manejo tecnológico. Hemos hecho también un esfuerzo significativo, por ejemplo, en materia de comercialización, en materia de sanidad e inocuidad animal, que es fundamental para mejorar la calidad de nuestras exportaciones. He dado instrucciones fundamentales en algo que es vital para el gobierno de la República y que es ahorrar agua destinada a la agricultura, y por eso estamos impulsando casi 4 veces más las hectáreas de riego tecnificado en el país de lo que había en 2006. Hemos incrementado, por ejemplo, el apoyo a la agricultura protegida, pagando hasta 1/3 del costo de la misma en muchos casos, y eso ha implicado, amigas y amigos, que en el país en estos 2 años y medio haya habido un incremento de más de 1,000 hectáreas por año en invernaderos, túneles, macrotúneles, sombras y otro tipo de agricultura protegida. En fin, amigas y amigos, y eso lo hemos hecho en el esfuerzo también de transparentar los recursos y fortalecer las cadenas de valor. Señoras y señores, sé que falta mucho por hacer. Sé que un sector que en nuestro país ha visto y vivido tanto atraso durante tantas décadas requiere siempre apoyos decididos. Sé que para un México que está enfrentando una crisis económica del tamaño como la que estamos enfrentando hoy, requiere más que nunca precisamente una debida jerarquización de los recursos y particularmente de los escasos recursos como están definidos por la economía. Hoy México sigue enfrentando grandes retos y exige, para superarlos, voluntad de diálogo y capacidad para llegar a acuerdos. Reclama responsabilidad y sensatez de los actores políticos para anteponer las coincidencias por encima de las válidas diferencias. Los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario han puesto el ejemplo al afrontar los retos con visión de futuro y salir adelante en condiciones adversas. Ustedes han dejado constancia de su compromiso con un campo moderno, rentable y competitivo. No solo eso, su compromiso a final de cuentas ha sido con México, porque ustedes han decidido no solo permanecer aquí, sino invertir aquí, en esta querida tierra para todos. Yo quiero invitarles, amigas y amigos, a que sigan trabajando con el mismo compromiso que han demostrado, trazándose metas cada vez más elevadas y generando más y mejores empleos. Sabemos ustedes y nosotros que invertir y trabajar por el campo es invertir y trabajar por México. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes.